Ahora es el movimiento socialismo completamente fracturado o aparentemente fracturado, voy a poner ese adverbio, aparentemente fracturado, el que identifica un enemigo dentro del propio MAS. Para Arce es Evo y para Evo es Arce, ya está. Pero luego aparece otra derecha. ¿Existe otra derecha en el país, Paul? O sea, hay una derecha, no lo sé. Lo que pasa es lo siguiente, hay que tomar en cuenta que primero, a ver, una derecha como tal hay, existe, pero no con presencia en el legislativo, eso es lo que hay que señalar. Dos, que la historia es tan cíclica en Bolivia que desde que ingresamos a la época de la democracia pactada, post gobierno de izquierda de la UDP y antes de Evo Morales, por supuesto, claro, el hablar de izquierda era mala palabra, porque el hablar de derecha era buena palabra. Después de Evo Morales, hablar de derecha es sinónimo, no me pregunten por qué, ya sabemos, claro, separatistas, terratenientes, etcétera, y hablar de izquierda es bueno, ese es el contexto que se tiene actualmente, por supuesto. Obviamente en este momento hay grupos, sí, se pueden identificar de derecha, libertarios, son bastantes por si acaso no unificados, en torno a lo que es, por ejemplo, la ideología de Milei o lo que propone Bukele, porque así como hay populistas de izquierda, los hay también populistas de Correcto, derecha. correcto. Paradójico, Bukele empezó dentro de la izquierda y ahora la ha sepultado en El Salvador, por si acaso, eso es algo, y bueno, así es la política. Pero resulta lo siguiente, en este momento hablar de una propuesta de derecha como tal, a nivel de partidos no la va a existir, no va a haber. Obviamente, en base a los que están en absoluta vigencia, por si acaso, que ya no son 11, ya son 12, ya se anunció uno más, que ya solo falta la firma de sala plena y ya va a estar con la personería jurídica vigente, ya lo informó el vocal Tawichi. Pero ahora hay que hablar lo siguiente, ¿realmente hay o es viable una derecha? Puede ser viable en la medida en cómo pueda hacer dos cosas. Primera, renovar la política en todo sentido de la palabra, desde nuevos liderazgos, por una propuesta de país. Y dos, no nos olvidemos que tras años de Evo Morales, tras años de exclusión social, porque ese fue un tema muy fuerte de la democracia pactada, que la gente no se sentía representada por nadie, llega un gobierno que los hace, así sea en discurso, que se sientan representados. Entonces, frente a eso hay denominadas conquistas sociales, especialmente, por ejemplo, los bonos, ciertos programas, por ejemplo, mi primera vivienda, etcétera. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta qué harían estos políticos que se ya definen de derecha, por supuesto, se definen de derecha, frente a estas políticas sociales. Las eliminarán, las acomodarán, ¿qué harán al respecto? Entonces, nosotros vemos que un parlamento actual, con la actual composición, obviamente, claro, Arce dice que es la derecha la que le está haciendo problemas por la oposición. No toda la oposición es de derecha, hay que decirlo, hay que aclarar ese punto. Sin Y duda. obviamente dice que los evistas son la nueva derecha, cuando en realidad ni política ideológica o conceptualmente se lo ve a Morales cercano a una ideología de derecha, la cual por si acaso ha combatido. Pero del punto de vista de lo que es el discurso, la pelea que se tiene entre arcistas y evistas, ahí está. La respuesta es, uno es de derecha, tiene que ser el malo en el discurso. Pero aquí lo que yo voy es el nivel de polarización. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta lo siguiente, el MAS en sus discursos necesitaba polarizar la elección entre ellos, los del campo popular, los que eran de la gente, frente a la derecha malvada, perversa, que quiere quitarte tus derechos. Cuando ya hay una división entre más y más, obviamente se necesita ponerle a alguien el apodo de derecha. ¿Para qué? Para seguir con esa polarización en todo sentido. Quien está en el gobierno siempre va a necesitar polarizar. Y así la derecha no entienda ni siquiera el concepto de lo que es derecha, porque hay muchos que dicen que son de derecha y hablan de políticas populistas, Claro, de derecha. de derecha. Obviamente hay que saber que sí o sí se necesita construir en el imaginario ciertos enemigos dentro de este campo de la derecha para así poder enfrentarlos y que la gente en las urnas termine votando por alguien que es antiderecha.
Marcelo Arequipa. Mira, a ver, el tema de la polarización yo lo sitúo en un eje que tiene que ver una relación amigo-enemigo, ¿no? Es decir, ¿te manejas bajo ese eje de coordenadas o te manejas bajo el eje de coordenadas de los adversarios? Voy a poner dos ejemplos. Evo Morales lo considera hoy día Luis Arce traidor. Y ya ha manifestado la idea de que es por las buenas o por las malas, y los que están cerca de él ya ha manifestado la idea de que el día siguiente de que asuman ellos se van a ir a la cárcel, ¿no? Y esa es una relación amigo-enemigo, es su enemigo al que hay que destruir, no es su adversario. Autócrata, entonces. Al otro lado, Luis Fernando Camacho, es exactamente lo mismo, hay que terminar y hay que barrer y hay que eliminar el movimiento al socialismo, ¿no? Otro autócrata. Es relación amigo-enemigo. Al otro lado, un político hoy día de oposición que dice, es verdad, estoy preocupado por el tema de los combustibles en el país, pero además les anuncio que en 30 días voy a traer un bus eléctrico a la ciudad. Ya. ¿Quién es ese? Ya. Y ese no tiene nada que ver con una relación, una posición política, le está hablando a la población. No se está metiendo en una discusión entre políticos y tampoco está diciendo, este es mi enemigo. No está hablando de eso, está diciendo, sí hay preocupación por el tema de los combustibles, pero acto seguido, además de eso, que ya se encargarán de resolverlo si es que los resuelven, qué sé yo, pues dentro de un mes voy a traer el primer bus eléctrico a la ciudad. Reyes Villa. No, sí. Claro, y ese es un político de oposición. O sea, a eso me refiero con... Es una relación de adversarios. Más a la derecha, ¿no? Claro, pero exactamente, pero es oposición. Y además estoy planteando la idea de que él no está identificando en su discurso una relación de enemigos, sino es una relación entre adversarios, con una propuesta. Ya es decir mucho que va a traer un bus y que lo va a cumplir, ¿no? Al otro lado, o al frente también, si quieres, un político en el país que dice, nos vamos a ver en las urnas y en las urnas los vamos a derrotar. Luis Arce. Yo no le he escuchado decir a Luis Arce que lo va a eliminar Evo Morales o que tiene que eliminarlo a Camacho, como decían, se tiene que pudrir Leopoldo Fernández en la cárcel, ¿verdad? Hemos escuchado varias veces de eso. Entonces, hay quienes se manejan hoy día por la línea de una relación entre adversarios políticos, que es normal y es natural tenerlo en política, y hay quienes se manejan más bien por la línea de amigo-enemigo, porque hay que destruir al otro. Entonces, quienes están en esa línea de la relación amigo-enemigo, creo que hoy día se equivocan. Perdón Marcelo, quiero hacer un matiz aquí, ¿y quién metió en la cárcel con prisión preventiva a Yanine Áñez? Claro. Sí, ¿Quién detuvo el 28 de diciembre de 2022 de una forma muy cuestionada y cuestionable a Luis Fernando Camacho, Luis Arce, ¿no? Sí. Es decir, exactamente. Pero estoy hablando del discurso, declarativamente, ¿no? No, claro. En el discurso, ¿no? En el discurso, ¿cómo te planteas? Pero en los hechos, Marcelo, es otra cosa, ¿no? Puede gustarnos o no, y eso ya es, digamos, forma parte del análisis sin duda, pero para mí hay esos signos en los discursos que cambian mucho ya el panorama de qué es lo que está pasando en la coyuntura y en el país. Por eso, ¿no? a mí esto de la fractura expuesta del MAS me genera ciertas dudas, porque identificando un enemigo que podría ser un eventual partido de derechas o un eventual líder de derechas, los dos aparentemente opuestos, puedan llegar a formar equipo. Sí. A mí no descarto, en política no se puede descartar nada. Paul, para ir cerrando. Paul. Considero de que esto de acá que se está viendo solamente lo que hace es enriquecer todo aquello a lo que llamamos nosotros política boliviana, que es algo fantástico en todo sentido. Obviamente la idea cuál es, ya Marcelo lo decía implícitamente, no jugar bajo ningún argumento a la polarización, porque en este momento hay actores que quieren jugar a la polarización Evo Arce, suprimiendo cualquier otra posible o candidatura o propuesta, las estoy separando. Una cosa es una candidatura, otra cosa es una propuesta, pero obviamente aquí lo que se ve es una polarización que se tiene en todo sentido, polarización que les está dando buenos resultados a Evo y Arce, están concitando y reuniendo toda la atención pública, toda la atención nacional ellos dos. ¿Para qué? Yo siempre he dicho, hay una gran posibilidad de que ambos vayan por separado a las elecciones, de que ambos, como están polarizando todo, tengan ya obviamente un nivel de ventaja al respecto, estimados
amigos, pero también hay que tomar en cuenta, yo siempre lo he dicho, ellos quieren polarizar la elección, sí. Y es más, resolver este conflicto que están viviendo internamente, no por una primaria, porque en Bolivia las primarias son absurdas, bajo el sistema que se tiene, bajo lo que es la inobjetable vía electoral. Imagínense una segunda vuelta entre ambos. Por supuesto, es lo que ellos quieren, pero la idea tiene que ser que de los 22 precandidatos de oposición que ya yo he contado, 22, sí, 22, cuál de ellos se va a postular, cuál de ellos hará un bloque mayoritario, no creo que existan frentes únicos, o en su defecto, ¿qué propone para el país? Obviamente ya estamos en camino a eso y hablar de eso en este momento en Bolivia no es prematuro, para nada y nunca lo va a ser. Cerrando, Marcelo. Muy cortito, creo que nos estamos dando cuenta, y eso es importante, perdón, también para la población, de que las agendas democráticas y las agendas antidemocráticas no están solo de un lado del espectro ideológico, están también en todos los lados del espectro ideológico. Hay actores que están jugando a construir democracia y hay actores que juegan a destruir en realidad igual la democracia para conseguir sus propios fines, en el oficialismo y en la oposición. Y creo que eso es importante también, ¿no? Marcelo Arequipa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Paul Coca, un abrazo.